Hermanos, quiero mandar un saludo en el nombre de Cristo Jesús. En estos momentos tengo el deseo de compartir la palabra de nuestro Dios, pero antes de abrir la palabra quiero que vayamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una plegaria. Bondadoso y eterno Padre, estamos muy agradecidos, Señor, en esta hermosa tarde, porque en este día, Señor, se ha ido, pero gracias, Padre, comenzamos una semana más. En estos momentos, Padre, antes de abrir tu palabra, ayúdame a entender y compartir con tus hijos, para que alcancemos, Señor, la estatura que tú quieres que lleguemos, y para que también que estemos preparados aquel día cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hermosa tarde, el título del tema de esta tarde es Apartado del mal. Nosotros vemos en estos tiempos, estamos viviendo en un mundo donde a veces no se distingue entre el que sirva a Dios y el que no sirva a Dios. Pero aún así, lo que yo quiero decirle, no importa que a veces la humanidad no distingue, pero el que sí puede distinguir quién es Dios. Vamos a ver un personaje bíblico en el Antiguo Testamento, donde vamos a ver este hombre cómo vivía. Quiero invitar, vayamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Dice así, hubo un varón en la tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí nosotros encontramos, dice que hubo un hombre, ¿verdad? ¿En tierra de dónde? De Uz. Dice que este hombre era perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. En otras palabras, este hombre nosotros no encontramos defecto que él tenga, ¿verdad? Imagínense, me imagino cómo Dios lo miraba de esta manera, ¿verdad? Y vemos que ¿quién escribió el libro de Job? El libro de Job escribió Moisés. Vemos el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, pero también el libro de Job escribió Moisés. Nosotros vemos que en esta parte lo que nos está enseñando, dice que este varón donde vivía, tierra de Uz. Ahora, dice que la ubicación geográfica de esta localidad no ha sido identificada con certeza. ¿Dónde quedaba exactamente la tierra de Uz? O en otras palabras, ¿dónde vive este hombre y dónde quedaba esta ciudad? Porque podemos decir, porque este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, porque fue en el Antiguo Testamento. O también podemos decir porque él vivió en un tiempo que no había tantas cosas lo que hay hoy en día. Un ejemplo, hoy en día la tecnología ha avanzado. Entonces muchas veces podemos justificar, no porque en ese tiempo no había. No, al contrario, es la misma. Simplemente que vamos a ver por qué este hombre se mantuvo fiel. Pero primeramente vamos a ir identificando a dónde quedaba esta ciudad. Dice Lamentación 4:21, dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. ¿Quién es el que ha habitado también en tierra de Uz? Dice acá la hija de Edom. Ahora la pregunta, ¿quién es la hija de Edom? Dice que la hija de Edom también vivía ¿dónde? Tierra de Uz. Ahora, la hija de Edom, los edomitas eran descendientes de Esaú. En otras palabras, ¿quién era Edom? Dice que los edomitas eran ¿quiénes? Descendientes de Esaú. Dice en el libro de Génesis 36:8. Génesis 36:8 nos va a ampliar un poquito lo que queremos llegar, el punto o el lugar donde vivía este hombre, el tierra de Uz. Dice en Génesis 36:8, dice:
Y Esaú habitó en el monte de Seir. ¿Dónde habitó Esaú? El monte de Seir. El monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Quién era Edom? Dice Esaú. Así es que Esaú, él es el que se llama Edom. En otras palabras, los edomitas quiere decir, él es el padre del pueblo o de esa ciudad. Génesis 36:19 dice: estos pues son los hijos de Esaú y sus discípulos, que es Edom. Entonces vemos que en Génesis 36:19 también nos habla, dice: estos pues son los hijos de Esaú y sus doques, él es Edom. Entonces, ¿quién era Edom? Es Esaú. Recuerda que Esaú tenía un hermano que se llamaba Jacob, ¿verdad? Y nosotros sabemos también un poco la historia de Esaú. Entonces lo que estamos viendo acá es en medio de ese lugar donde vivía Job. Donde vivía Job, dice tierra de Uz. Tierra de Uz es ahí donde vivía Job. Dice: este era el país de Job. También se lo menciona en relación con varios otros vecinos de Judá. Este hombre donde vivía, dice, tierra de Uz, no era un lugar apartado o desierto. O podemos decir que este es un lugar, o podemos decir él porque él vivía en el monte, ¿verdad? Por eso no se contaminaba, o porque él por eso obedecía a Dios. No, al contrario. Dice en el libro de Jeremías, quiero invitarle, vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Jeremías 25:20. Ahí también nos viene hablando la tierra de Uz. Jeremías 25:20 dice: y a toda la mezcla de gente, y a todos los reyes de la tierra de Uz. Aquí también nos viene hablando de la tierra de reyes, dice de Uz. Y a todos los reyes de la tierra de Palestina. De Palestina, en otras palabras, es los filisteos. ¿Cuáles son esas ciudades o esas tierras donde vivían? Dice, era Ascalón y Gaza, Agrón y remanente de Asdod. De esta tierra son las 4 ciudades que se enumera a continuación. En esta parte donde se encontraba la tierra de Uz, también había, podemos decir, 4 ciudades. En otras palabras, el tierra de Uz no era un lugar solitario, sino también había otras ciudades. Esas ciudades son, como menciona acá, son Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod. Entonces lo que vemos acá, en este lugar donde vivía Job. Pero lo más interesante es que este hombre, ¿cómo era? Dice, era apartado del mal, era temeroso, recto y perfecto, ¿verdad? En otras palabras, este hombre era un hombre fiel a Dios. Y ese vivía en medio de estas ciudades. Y así como acababa de decir, esta ciudad de Filisteo, ¿verdad? Vemos que filisteos no adoran la misma Dios que adoraba Job. Ellos tenían diferentes dioses. Entonces, en otras palabras, este hombre realmente podemos ver, él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Ahora, la tierra de Uz en la época de Jeremías equivalía a Edom, o bien a la hija de Edom. Moraba lejos de hogar, una tierra que quizá había sido conquistado por Edom. ¿Quién era Edom? Hemos dicho, era Esaú. En otras palabras, por ahí vivía Job. Ahora, este hombre, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice, era perfecto. Por eso dice, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job. Era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que nosotros vemos acá, lo que nos enseña la palabra de Dios, este hombre también vivía en medio de otros pueblos. Pero lo que nos está mostrando es que no importa el lugar donde vivamos. Muchas veces nosotros queremos buscar otros lugares más deshabitados. Eso está bien. Pero eso no quiere decir que porque usted vive en un lugar más deshabitado,
que usted va a obedecer más a Dios. No, al contrario. Si realmente nosotros queremos obedecer a Dios, podemos obedecer a donde quiera que estemos. Vemos que este hombre, ¿dónde vivía? Dice, la tierra de Uz, o ciudad de Uz. Dice que habían 4 ciudades que rodeaba, pero este hombre era, dice, temeroso a Dios, perfecto y recto y apartado del mal. ¿Cuánto queremos de nosotros? Podemos vivir de esa manera. No importa la situación que estemos pasando, sino lo que quiere Dios es que realmente que entreguemos a nuestra vida a Él. Ahora, este hombre, como decía, era perfecto, ¿verdad? Perfecto en hebreo es tam. Tam. Tam, esta palabra no implica necesariamente la idea de impecabilidad absoluta. Antes bien, significa plenitud, integridad, sinceridad. ¿Qué significa realmente la palabra perfecto? Porque este hombre dice era perfecto. Muchas veces cuando nosotros encontramos una palabra en la palabra de Dios, nomás lo dejamos ahí como que no tiene más que decirlo. Pero vamos a analizar un poquitito qué significa la palabra perfecto. La palabra perfecto dice que significa plenitud, integridad y sinceridad. Plenitud, ¿verdad? Plenitud, estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. En otras palabras, y también dice integridad, era íntegro. En otras palabras, nadie podía decir esto. Mira tú, ¿por qué dices esto y has hecho esto? No, porque como decimos nosotros, a veces hablamos un poco de eso de perfección, pero muchas veces realmente a veces no lo vivimos. Pero este hombre, me imagino, sí lo vivía, ¿verdad? Y también dice era sinceridad, en otras palabras, sincero. Lo que él decía, lo hacía, ¿verdad? Entonces vemos que este varón realmente, ¿a dónde vivía? Dice, tierra de Uz. El hombre perfecto a la vista de Dios es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador espera de él algún tiempo. También Dios espera de nosotros. Porque si nosotros no llegamos de esa estatura, podemos ser perfectos. Realmente como no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Necesitamos cambiar, ¿verdad? El término hebreo tam equivale al griego teleios. Eso es lo que dice teleios, que a menudo se traduce como perfecto. En el perfecto, ahora vamos a ver cómo se traduce también en el Antiguo Testamento. Porque estamos leyendo en el Antiguo, ahora vamos a ir en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pero que se traduce mejor como completamente crecido o maduro. En otras palabras, cuando dice este joven era hombre perfecto, en otras palabras, ya era maduro espiritual. En otras palabras, tal vez no alcanzó al pleno, pero sí, ya era maduro espiritual este hombre. Eso es lo que quiere decir. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero invitarle en 1 de Corintios 14:20. Vamos a ver un poquito qué quiere decir la palabra perfecto. 1 de Corintios 14:20 dice. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Recuerda que el apóstol Pablo, casi la mitad del Nuevo Testamento escribió él, que a través del Espíritu Santo que le reveló, y también hay otros que vemos que el apóstol Pablo, sabemos, dice que el apóstol Pablo, él era perseguidor de los cristianos, pero llegó un momento antes de llegar a una ciudad que se llamaba Damasco, ¿verdad? Dice que fue encontrado a través de Cristo Jesús cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Entonces él dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Entonces vamos a leer al apóstol Pablo realmente qué es lo que escribió, porque me imagino que el apóstol Pablo era un hombre preparado, era un hombre conocedor de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo él está exhortando a los corintios realmente lo que Dios quiere
cada uno de sus hijos. Dice en 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, dice, hermanos, no seáis niños en el sentido. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, no seáis niños en el sentido, mas sed niños en la malicia. Mas sed niños ¿en qué? En la malicia. Pero en el sentido sed hombres. En otras palabras, nosotros debemos ¿qué? Debemos madurar. Dice, hermanos, no seáis niños en el sentido. En otras palabras, no debemos pensar, dice, como niños. Si no seamos niños, como dice, como en la malicia. En otras palabras, vemos que los niños si se pelean, ¿verdad? Y ya más a ratito ya se contenta. Pero muchas veces nosotros, ¿qué pasa? Pasa a veces hasta 1, 2, 3 días. A veces entre hermanos o entre esposas, entre familias, no nos hablamos. Ese es el otro problema. Pero también dicen, pero en el sentido sed hombre. Ahora dice, los corintios se gloriaban mucho de su sabiduría. ¿Qué es lo que estaba pasando en los corintios? Dice que los corintios, ellos se gloriaban, ¿verdad? ¿De qué? De su sabiduría. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Se regocijaban por adquisiciones intelectuales, porque ellos conocían esto y esto. Entonces vemos, ellos se gloriaban. Dice, con su conducta estaban poniendo a un lado esa inteligencia superior de la que se gloriaban, y descendía al nivel de la niñez, porque apreciaban las cosas por su apariencia externa. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? Un ejemplo, en otras palabras, ellos mostraban lo que tenían las cosas de afuera, pero por dentro realmente no había un cambio. Ese es el problema. Eso es el problema. ¿Qué quiere decir ser niños? En otras palabras, también que dice ser o ser infantes. Estas palabras indican una condición más infantil que la palabra que se traduce como niños. Ahora, sugiere que el cristiano que realmente ha nacido de nuevo no conocerá por experiencia la corrupción moral del mundo. Esa inocencia en cuanto a la malicia probablemente es parte de lo que Jesús tenía en cuenta cuando afirmó que el ser como niño es esencial para todos los que quieren entrar en el cielo. Aquí nosotros vamos a leer un pasaje como que si hubiera una contradicción, ¿verdad? Aquí mismo Jesús aquí vamos a leer un pasaje de la Biblia donde dice Jesús, el que no se hace como niño, dice, no puede entrar ¿a dónde? El reino de los cielos. Mientras que el apóstol Pablo dice, no sean como niños de la malicia, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, realmente no hay contradicción acá. Vamos a leerle en Mateo 18:3. En el libro de Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os convirtiereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá nuestro Señor Cristo Jesús? Dice, si nosotros no hacemos como niños, dice, ¿cómo? No podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Ok, un niño, ¿verdad? Que vamos a suponer en este momento se pelea y más a ratito ya se contenta. Para ellos no hay rencor. Aunque muchas veces los niños sí ya lo traen, claro que sí. Porque cuando tienen juguetes o están jugando algo que dice, este es mío, ¿verdad? Pero cuando ellos se pelean, ¿verdad? Después se contenta. Pero muchas veces nosotros no. Entonces, ¿qué quiere decir si nosotros seamos como niños? Dice, si no, lo que nos quiere decir es si no cambias. Un ejemplo, si no cambiamos, si sigamos como niños, en otras palabras, si no cambiamos, no vamos a entrar ¿a dónde? En el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir cambiar, verdad? En otras palabras, dar vuelta o relación con la conducta, cambiar de opinión, cambiar de posición o para hablar de volver al Señor. En otras palabras, tenemos que ser como niños. En otras palabras, también debemos volver ¿a dónde? Al Señor. En otras palabras, volver a Cristo Jesús. Porque muchas veces también nosotros nos hemos desconectado de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos volver
a Él precisamente. Entonces nosotros también debemos ser, dice, como niños, pero no en la malicia, sino como de no ser de no guardar rencor, ¿verdad? Ahora, dice en Deseado de toda la gente, página 402, dice, mira lo que estaba pasando. Dice, los discípulos estaban discutiendo. ¿Qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús? Los discípulos. Dice que los discípulos de Cristo Jesús estaban discutiendo. ¿Pero de qué se estaban discutiendo? Realmente vamos a ver de qué ellos estaban discutiendo. Dice, los discípulos estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos, porque no comprendían la verdadera naturaleza del reino de la gracia divina. ¿Qué es lo que ellos estaban discutiendo los discípulos? Lo que ellos estaban discutiendo, quién era el mayor en el reino de los cielos. Entonces vemos, tiene mucha importancia donde Jesús dice en Mateo 18, dijo, de cierto os digo que si no os convertéis y no hicieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente vemos acá los discípulos, ellos estaban diciendo quién iba a ser, otras palabras más grande, el reino de los cielos. Dice, los niños pueden ser considerados como los más inocentes. Esta es la actitud que se verá en todos los que están llenos del Espíritu de Jesús. Wow. Si nosotros llegamos a tener el Espíritu de Jesús, sería diferente. ¿Cuál era el Espíritu de Jesús? Usted se recuerda que una vez dice que las mamás trajeron sus hijos a Jesús. Pero ¿qué dijeron los discípulos? No, el maestro está ocupado, ¿verdad? Pero cuando Jesús se dio cuenta, que dijeron, dejad a los niños venir a mí, no los impidéis, porque de tales ellos es el reino de los cielos. Imagínate si nosotros llegamos a tener el Espíritu de Jesús, ¿cómo sería el mundo? Muchas veces entre nosotros no nos amamos. A ver, los niños hacen ruido y no los queremos. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente no tenemos el Espíritu de Jesús. Imagínense cómo sería nosotros si llegáramos a tener el Espíritu de Jesús. Sería realmente diferente. Ahora, dice, maduros en griego teleios, plenamente crecido, maduros de edad plena. Entonces, realmente, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Dice que debemos, ¿qué? Debemos crecer plenamente. ¿Qué quiere decir plenamente? Dice, en otras palabras, dice, derecho, justo, recto, temeroso de Dios. Expresión bíblica frecuentemente que denota lealtad y dedicado a Dios. Aquí se busca un contraste entre Job, que era fiel a Dios, y los adoradores a otras deidades. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios perfecto? Porque dice Job, realmente él también era fiel a Dios. Porque en su tiempo, me imagino, ya también había como podemos decir hoy en día, como dioses ajenas. Pero dice que como él era perfecto, no solamente en una cosa, sino en todo. Él no adoraba a otros dioses ajenos. Si nosotros queremos ser, como dice acá, perfecto y recto y temeroso, ¿verdad? Y apartado del mal, no podemos tener otras cosas. Muchos pueden decir, mira, porque yo no tengo o imágenes en la casa, o porque yo no tengo otros dioses. No es necesario. Si usted dedica más tiempo a su esposa, si usted dedica más tiempo a su trabajo, si usted dedica más tiempo a sus hijos, o si usted dedica más tiempo a fútbol o no sé qué cosa, tantas cosas que hay, ¿verdad? Entonces eso puede ser también nuestro Dios. Pero realmente lo que Dios quiere que seamos, que estemos nosotros, como dice aquí, maduros espirituales, perfectos y temerosos de Dios. Ahora vamos a leer en Job 1:2. Dice Job 1:2, dice, y le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Este hombre también tenía familia. Muchas veces también podemos decir, este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal porque él no tenía hijos. No, aquí dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. En otras palabras, tenía 10 hijos, ¿verdad? No era algo fácil para él. Él también tenía sus problemas, así como usted y yo. Él era padre de familia también. Dice, y su hacienda era de 7,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía este hombre?
7,000 ovejas y 3,000 camellos. Son 7,000 más 3,000, ya son 10,000 y 500 yuntas de bueyes. Vemos este hombre era un hombre, podemos decir millonario, ¿verdad? Que tenía todo. Realmente podemos decir que tenía todo. 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientes. Este hombre que vivía en tierra de Uz, dice que en su época era este hombre lo más importante en aquel tiempo. Wow, ¿verdad? Que nosotros vemos en todos los tiempos Dios realmente ha tenido sus hijos fieles a él. Ahora dice el 4. Dice, sus hijos celebraban banquetes en sus casas. En otras palabras, él ya tenía hijos grandes porque ella ya vivía ¿dónde? En sus casas, tenían sus propios hogares. Cada uno en su día y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiera y bebieran con ellos. 5. Y dice, y tornó Job, lo hacía venir y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. En esta parte nosotros vemos que dice que él también hacía sacrificio. ¿Para qué? Él decía, tal vez mis hijos han blasfemado a Dios. En otras palabras, porque ya hemos visto este hombre era recto delante de Dios. Era temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que hacía? Dice que hacía holocausto, ¿verdad? Para el perdón de los pecados de sus hijos. Entonces nosotros vemos este hombre realmente no podemos encontrar nada, ¿verdad? Y en esta parte lo que yo quiero decir, hermanos, no importa el momento o la situación que estemos viviendo. En este momento estamos pasando por la pandemia, por el COVID-19. Yo quiero decir, hermanos, no importa. No importa lo que nos estemos pasando, sino lo que Dios quiere, que nosotros que seamos fieles a Él. Y cuando digo fieles, no solamente de ir en una congregación, no, sino nosotros que seamos fieles, como dice en la palabra de Dios, en todo. Como dicen en la palabra de Dios, dice, dad gracias a Dios en todo, ¿verdad? En otras palabras, que nosotros que seamos fieles en todo. Eso es lo que Dios quiere, así como este hombre, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos acá, este hombre realmente que era perfecto, dice, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarles, hermanos, también nosotros nuestra confianza que pongamos en ese Dios que Job lo sirvió. Ese mismo Dios que él sirvió, ese mismo Dios tenemos hoy en día. Así es que mi llamado y oración, quiero decirle, no importa el lugar donde vivamos. Job, ¿a dónde vivió? En tierra de Uz. Dice que en tierra de Uz había otras ciudades que lo rodeaban, pero aún en eso, él siempre se mantuvo fiel, sirviendo a nuestro Dios. Así es que quiero animarle, no importa lo que estemos pasando. Puede que llegue el momento que vayamos a perder tal vez a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro mamá, a nuestro papá, a nuestros seres amigos. No importa lo que pasemos, hermanos, duele, claro que sí duele, pero lo que Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles, porque la palabra de Dios también dice el que ama más padre a madre o hijo, dice no es digno de ser mi discípulo. Lo que Dios quiere que nosotros que realmente que entreguemos a nuestro corazón a Él completamente, no importa lo que estemos pasando o lo que venga, sino que realmente que obedezcamos a Él. Así es que, hermanos, vamos, antes de terminar, quiero invitarle, vamos a cerrar con una oración. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en estas horas de la tarde, el primer día de la semana, Señor. Ya se ha ido en este día, tu día santo, Padre. Pero hemos visto el personaje de Job, Padre, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, Padre. Hemos visto que también él era un padre de familia que también tenía hijos, Señor.
So, gracias, Padre, también que tú nos des fuerza, nos des el poder. Podemos mantener firmes en tus caminos, Padre. Gracias, Señor, y que te quedes con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.